18 de mayo de 1941. Puerto de Gdynia, Polonia ocupada. El Bismarck salió a su primera misión operacional. Era el acorazado más poderoso jamás construido. 50.200 toneladas de desplazamiento. 8 cañones de 380 milímetros. Blindaje de 320 milímetros. Velocidad de 30 nudos. Era invencible en el papel. 8 días después, 27 de mayo de 1941, el Bismarck estaba en el fondo del Atlántico, hundido por la Royal Navy británica. 2.100 tripulantes muertos, solo 115 sobrevivientes. La primera y última misión operacional del Bismarck, 8 días desde que salió del puerto hasta que se hundió. Alemania había invertido 5 años construyéndolo. 150 millones de Reichsmarks, miles de horas de ingeniería, el orgullo de la Kriegsmarine. Y duró 8 días en el mar antes de ser destruido. No cambió la guerra, no cortó las líneas de suministro aliadas, no justificó su costo masivo. Esta es la historia del Bismarck, el acorazado que representaba todo lo que estaba mal con la estrategia naval alemana en la Segunda Guerra Mundial. Tecnología impresionante aplicada a una doctrina obsoleta, un arma cara diseñada para una guerra que ya había terminado. Y como 8 días de operaciones demostraron que los acorazados eran dinosaurios en la era de los portaaviones. Si has llegado hasta aquí, comenta Bismarck en los comentarios para que el algoritmo sepa que este contenido te interesa. Vamos con la historia completa del acorazado más famoso que nunca ganó una batalla decisiva. Tratado de Versalles, 1919. Alemania, derrotada en la Primera Guerra Mundial, fue forzada a aceptar restricciones severas en su armada. No podía construir acorazados de más de 10.000 toneladas. No podía tener submarinos. La flota de superficie alemana fue reducida a una fuerza insignificante. Para 1933, Adolf Hitler había llegado al poder. Él repudió el Tratado de Versalles. Ordenó la reconstrucción de la Kriegsmarine. Gran almirante Erich Raeder, comandante de la Kriegsmarine, presentó el Plan Z, un programa masivo de construcción naval para crear una flota capaz de desafiar a la Royal Navy británica. El Plan Z era ambicioso hasta la locura. 10 acorazados, 15 acorazados de bolsillo, 4 portaaviones, 23 cruceros, 22 cruceros ligeros, 250 submarinos. La construcción comenzaría inmediatamente y se completaría en 1948. Costaría miles de millones de Reichsmarks. Requeriría toda la capacidad de construcción naval de Alemania durante una década. Hitler aprobó el Plan Z en enero de 1939, pero había un problema crítico. El Plan Z asumía que la guerra con Gran Bretaña no comenzaría hasta 1945 como mínimo. Eso le daría a Alemania tiempo suficiente para construir la flota. Pero Hitler invadió Polonia en septiembre de 1939. Gran Bretaña declaró la guerra. El Plan Z quedó obsoleto instantáneamente. Para cuando la guerra comenzó, Alemania solo había completado 2 acorazados clase Bismarck, el Bismarck y el Tirpitz. Ambos habían sido votados, pero solo el Bismarck estaba casi listo para operaciones. El resto del Plan Z fue cancelado. Los recursos fueron redirigidos a los submarinos y la producción de armas terrestres. El Bismarck había sido encargado en julio de 1936, construido en los astilleros Blohm und Voss en Hamburgo. El diseño era impresionante: 50.200 toneladas de desplazamiento estándar, 251 metros de eslora, 36 metros de manga, profundidad de 9.3 metros. El armamento principal eran 8 cañones SKC-34 de 380 milímetros montados en 4 torretas gemelas, 2 torretas adelante, 2 atrás. Cada cañón disparaba proyectiles de 800 kilos a una distancia de 36 kilómetros. Podía penetrar 320 milímetros de blindaje a 20 kilómetros. El armamento secundario incluía 12 cañones de 150 milímetros para defensa contra cruceros, 16 cañones de 105 milímetros antiaéreos, 16 cañones de 37 milímetros antiaéreos, 12 ametralladoras de 20 milímetros. Era una batería defensiva formidable.
El blindaje era masivo. El cinturón principal de blindaje tenía 320 milímetros de espesor. La cubierta blindada tenía entre 50 y 120 milímetros. Las torretas principales tenían 360 milímetros en el frente. La torre de control tenía 350 milímetros. El diseño del blindaje seguía la doctrina alemana tradicional: protección vertical masiva sacrificando algo de protección horizontal. La propulsión consistía en 12 calderas Wagner y 3 turbinas Blohm und Voss, generando 148.000 caballos de potencia. 3 ejes de hélice. Velocidad máxima de 30.1 nudos. Autonomía de 8.800 millas náuticas a 19 nudos. Podía cruzar el Atlántico y regresar sin reabastecimiento. La tripulación era de 2.200 hombres. Contaba con instalaciones modernas, sistemas de control de fuego avanzados, radar de búsqueda, sistema de dirección de tiro computarizado, compartimentación extensiva para supervivencia contra daños. En el papel el Bismarck era formidable. Era más grande que cualquier acorazado británico existente. Su blindaje era más grueso, sus cañones eran más potentes, su velocidad era competitiva. Debería haber sido una amenaza mortal para los convoyes británicos en el Atlántico, pero había problemas fundamentales que el papel no revelaba. Primero, el Bismarck era un barco solitario. La doctrina naval requiere que los acorazados operen en grupos con cruceros, destructores y portaaviones de apoyo. El Bismarck tendría que operar solo o con apoyo mínimo porque Alemania no tenía una flota de superficie adecuada. Segundo, la Royal Navy británica tenía 15 acorazados y cruceros de batalla. Tenía 7 portaaviones. Tenía docenas de cruceros y cientos de destructores. Podía saturar el Atlántico con buques de guerra buscando al Bismarck. Las probabilidades numéricas eran abrumadoras. Tercero, la estrategia alemana de guerra de superficie estaba obsoleta. La Primera Guerra Mundial había demostrado que los acorazados no podían ganar guerras navales modernas. Los submarinos y los portaaviones habían cambiado fundamentalmente la guerra naval. Pero Alemania seguía construyendo acorazados como si fuera 1916. El 14 de febrero de 1941, el Bismarck fue comisionado oficialmente. El capitán sur See, Ernst Lindemann, fue nombrado comandante. El almirante Günther Lütjens fue nombrado comandante de la flota para la operación planeada. Operación Rheinübung, ejercicio del Rin. La operación Rheinübung tenía un objetivo simple: romper el bloqueo británico del Atlántico Norte, llegar a las rutas de los convoyes aliados y hundir tantos barcos mercantes como fuera posible. El Bismarck y el crucero pesado Prinz Eugen navegarían juntos, atacarían convoyes y regresarían a puerto antes de que la Royal Navy pudiera concentrar fuerzas suficientes para destruirlos. Era un plan arriesgado. Dependía de la velocidad, el sigilo y la suerte. Si el Bismarck era detectado temprano, toda la Royal Navy lo cazaría. Y el Atlántico Norte en mayo era visible. Días largos, menos oscuridad para esconderse. Pero Hitler presionaba por acción. Quería que el Bismarck demostrara su valor. 18 de mayo de 1941. El Bismarck y el Prinz Eugen salieron de Gdynia, Polonia. Navegaron hacia el norte a través del mar Báltico hacia Noruega. El plan era reabastecerse en los fiordos noruegos, luego continuar hacia el Atlántico a través del estrecho de Dinamarca entre Islandia y Groenlandia. 20 de mayo. Los barcos alemanes fueron avistados por agentes de inteligencia suecos en el estrecho de Kattegat. La información fue transmitida a la inteligencia británica. La Royal Navy fue alertada. El Bismarck estaba en el mar. El almirantazgo británico reaccionó inmediatamente. El HMS Hood y el HMS Prince of Wales fueron enviados a interceptar. El Hood era un crucero de batalla, botado en 1918, 42.000 toneladas, 8 cañones de 381 milímetros. Era el orgullo de la Royal Navy, el buque de guerra más famoso de Gran Bretaña. Pero el Hood tenía una debilidad fatal. Su blindaje de cubierta era delgado. Había sido diseñado en la Primera Guerra Mundial cuando los combates navales ocurrían a distancias cortas.
En combates a larga distancia, los proyectiles caían en trayectorias de arco alto, penetrando las cubiertas superiores donde el blindaje era débil. Y el Bismarck tenía cañones diseñados específicamente para combate a larga distancia. 23 de mayo. El Bismarck y el Prinz Eugen navegaban a través del estrecho de Dinamarca. La visibilidad era pobre. Niebla, nieve, mar agitado. A las 7 de la noche, los cruceros británicos HMS Suffolk y HMS Norfolk detectaron a los barcos alemanes en el radar. Comenzaron a seguirlos manteniendo distancia transmitiendo o la posición constantemente. Lütjens sabía que había sido detectado. Consideró regresar a Noruega, pero decidió continuar. Creía que podía hundir cualquier barco británico que lo interceptara, luego escapar hacia el Atlántico abierto antes de que llegaran más refuerzos. 24 de mayo, 5:35 de la mañana. El Hood y el Prince of Wales interceptaron al Bismarck. Distancia: 25 kilómetros. Ambos lados abrieron fuego casi simultáneamente. Los primeros disparos del Bismarck erraron. Los primeros disparos del Hood erraron. Entonces, a las 5:52, el Bismarck logró un impacto directo en el Hood. El proyectil de 800 kilos penetró la cubierta delgada. Explotó dentro del depósito de municiones principal. La explosión fue catastrófica. El Hood se partió en dos. Se hundió en menos de 3 minutos. De una tripulación de 1,418 hombres, solo 3 sobrevivieron. El orgullo de la Royal Navy destruido en minutos por un solo proyectil afortunado. El Prince of Wales, recién construido y con problemas técnicos, continuó el combate brevemente pero recibió múltiples impactos. Su comandante decidió retirarse. El Bismarck había ganado. Había hundido el barco de guerra más famoso de Gran Bretaña. Pero la victoria tuvo un costo. Uno de los proyectiles del Prince of Wales había impactado al Bismarck en la proa, penetrando 2 compartimentos, causando inundación. 1,000 toneladas de agua entraron. La velocidad máxima fue reducida de 30 nudos a 28. Peor aún, el combustible comenzó a filtrar de los tanques dañados. La autonomía fue comprometida. Lütjens evaluó la situación. El Bismarck estaba dañado. La Royal Navy sabía exactamente dónde estaba. Todos los barcos británicos en el Atlántico estaban convergiendo hacia su posición. Continuar hacia las rutas de convoyes sería suicidio. Decidió abortar la misión, dirigirse hacia el puerto francés de Saint-Nazaire para reparaciones. Pero el almirante británico John Tovey, comandando la flota de persecución, no iba a permitir que el Bismarck escapara. Ordenó que todos los barcos disponibles interceptaran. El portaaviones HMS Ark Royal fue enviado. Los acorazados HMS King George Finn y HMS Rodney se unieron a la caza. Cruceros, destructores, todo lo disponible. El Bismarck navegaba hacia el sur, intentando alcanzar Francia. Los británicos lo seguían. 24 horas, 48 horas. El Bismarck usaba maniobras evasivas, cambiando curso constantemente. A veces los británicos perdían el contacto de radar, luego lo recuperaban. 26 de mayo. Tarde. El Ark Royal lanzó un ataque con aviones torpederos Swordfish. Eran biplanos obsoletos, lentos, vulnerables, pero llevaban torpedos. 15 Swordfish atacaron al Bismarck a través del fuego antiaéreo intenso. La mayoría de los torpedos erraron o no causaron daño, pero uno impactó la popa del Bismarck. El torpedo golpeó cerca del timón. La explosión atascó el timón a babor en un ángulo de 12 grados. El Bismarck ya no podía navegar en línea recta. Giraba constantemente hacia babor. Era incontrolable. Los buzos intentaron reparar el timón, imposible en el mar agitado. Los ingenieros intentaron controlar el barco usando solo las hélices. Parcialmente exitoso, pero el Bismarck solo podía navegar lentamente en círculos amplios. No podía escapar. No podía alcanzar Francia. Estaba condenado. Esa noche, el Bismarck fue acosado por destructores británicos que lanzaron ataques con torpedos. Ninguno impactó, pero mantuvieron al Bismarck bajo estrés constante, impidiendo reparaciones. 27 de mayo. 8:47 de la mañana.
El King George Bishop y el Rodney alcanzaron al Bismarck. Abrieron fuego a 24 kilómetros de distancia. El Bismarck devolvió el fuego, pero con el timón atascado no podía maniobrar. Era un blanco casi estacionario. Los proyectiles británicos comenzaron a impactar. La primera torreta del Bismarck fue destruida, luego la segunda. El puente fue alcanzado. El sistema de control de fuego fue destruido. Las superestructuras se desintegraron bajo el bombardeo, pero el Bismarck seguía flotando. Su blindaje vertical masivo resistía. Más barcos británicos se unieron. Los cruceros HMS Dorsetshire y HMS Norfolk añadieron su fuego. Cientos de proyectiles impactaron al Bismarck. Su cubierta era un infierno de acero retorcido y fuego. Todas las torretas silenciadas, todas las superestructuras destruidas, pero seguía flotando. 10:15 de la mañana. Después de casi 2 horas de bombardeo continuo, el Bismarck seguía a flote. Los británicos estaban quedándose sin munición. El almirante Tovey ordenó al Dorsetshire que lanzara torpedos. 3 torpedos impactaron al Bismarck. Finalmente comenzó a escorarse. 10:36. El Bismarck se volcó y se hundió. De 2.200 hombres de tripulación, solo 115 fueron rescatados. Los británicos tuvieron que abandonar las operaciones de rescate cuando fueron reportados submarinos alemanes en el área. Más de 2.000 hombres murieron. El Bismarck había navegado operacionalmente durante 8 días. Había hundido un barco, el Hood. Había dañado uno, el Prince of Wales. Luego había sido destruido. La primera y última misión. 8 días, 5 años de construcción, 150 millones de Reichsmarks, 2.100 vidas. Todo por 8 días de operaciones y un barco hundido. La pérdida del Bismarck fue un desastre estratégico para Alemania. Demostró que los acorazados no podían operar efectivamente contra una armada con superioridad numérica y portaaviones. Hitler ordenó que los acorazados restantes, incluido el Tirpitz, no salieran al mar a menos que el éxito estuviera garantizado. Efectivamente los inmovilizó. Los recursos invertidos en el Bismarck habrían construido cientos de submarinos. Los U-boats estaban ganando la batalla del Atlántico en 1941. Cada submarino costaba una fracción del Bismarck, pero hundía múltiples barcos. El Bismarck hundió uno. Postguerra, los historiadores debaten si el Bismarck fue un error. Técnicamente era impresionante. Tácticamente era potente. Estratégicamente era irrelevante. Alemania no podía ganar una guerra de superficie contra Gran Bretaña. Los números eran abrumadores. Los acorazados eran obsoletos en la era de los portaaviones y submarinos. El Bismarck representaba todo lo que estaba mal con el Plan Z. Era un arma cara para una guerra del pasado. Alemania debería haber invertido en submarinos y aviación exclusivamente, pero el prestigio y el orgullo dictaron la construcción de acorazados, y ese orgullo hundió al fondo del Atlántico con 2.000 hombres. Hoy, el pecio del Bismarck yace a 4.700 metros de profundidad en el Atlántico. Fue descubierto en 1989 por Robert Ballard. El casco está sorprendentemente intacto. Las torretas se desprendieron durante el hundimiento, pero la estructura principal sobrevivió. El Bismarck se convirtió en leyenda. Películas, libros, documentales. El público recuerda al Bismarck como el acorazado más poderoso. Olvidan que solo navegó 8 días. Olvidan que su impacto estratégico fue nulo. Olvidan que fue un desperdicio masivo de recursos. La lección del Bismarck es similar al Tiger, al Panther, al Me-262. Tecnología impresionante aplicada a estrategia obsoleta es inútil. El Bismarck era perfecto para una guerra naval de 1916. Pero en 1941, esa guerra ya había terminado. Los portaaviones habían cambiado todo. Y Alemania construyó dinosaurios cuando necesitaba evolucionar. 50.000 toneladas, 8 cañones de 380 milímetros, 320 milímetros de blindaje, 30 nudos de velocidad, 8 días operacionales, un barco hundido, 2.100 muertos. Esos números definen al Bismarck mejor que las especificaciones impresionantes. Fue el símbolo del orgullo alemán que se hundió con toda su tripulación porque la estrategia estaba equivocada desde el principio.